Muy buenos días a todos, somos el grupo número 7. Hoy hablaremos sobre la invasión de Estados Unidos a Irak. Los antecedentes. La Guerra del Golfo representó una parte importante para poder comprender este conflicto. Recordemos que este se basó principalmente en la invasión repentina de Irak hacia Kuwait. La coalición de países liderada por los Estados Unidos resultó victoriosa, provocando así la retirada de las fuerzas iraquíes. Pero esto marcó el inicio de un posible conflicto futuro. El final de este conflicto, la ONU impuso graves sanciones económicas contra Irak e incluso asignó inspectores para supervisar la destrucción de armas químicas, pero Saddam Hussein no cooperó y los inspectores abandonaron el país. El 11 de septiembre fue uno de los atentados más catastróficos de la historia. El presidente George Bush se pronunció y advirtió sobre una posible guerra contra Irak, aunque en ese momento no se supo si ellos lo habían hecho. La Casa Blanca trató en repetidas veces vincular los ataques del 11 de septiembre con Irak. A los pocos días, el presidente de los Estados Unidos se reunió con el primer ministro británico Tony Blair en Texas, en donde muchos expertos señalan que fue ahí donde se acordó ir a la guerra contra Irak, aunque el ministro lo ha negado múltiples veces. Un año después, Bush planteó el plan para poder desarmar a Irak. El gobierno británico presentó un expediente donde se asegura que Irak cuenta con armas de destrucción masiva e incluso afirman que estos se podían lanzar en tan solo 15 minutos. Algo que años después se confirmaría que las armas nunca llegaron a encontrarse y cuya existencia no quedó demostrada. El 18 de marzo del 2003, tras la última cumbre, el presidente George Bush dio un ultimátum a Saddam para que deje el poder en 48 horas o afronte una guerra. El desarrollo de la guerra. El 20 de marzo del 2003, sin que se mediara declaración de guerra por alguna de las partes, comenzó el ataque de la coalición contra Irak. Para el mismo, los Estados Unidos habían dispuesto de 225.000 soldados y armamentos de guerra tanto terrestres como aéreos, y también marítimos. Y para proteger a Israel, las fuerzas de los Estados Unidos desplegaron 3 baterías de misiles en Jordania. Con la intención de defender el país, Saddam Hussein ordenó dividir Irak en 4 secciones y encargó a las defensas de cada región a una persona de su entera confianza. Para combatir los iraquíes también contaban con armadas y diversos armamentos entre chinos y rusos. Antes de la guerra, el ejército iraquí había hecho destruir varios de sus misiles como muestra de cooperación con intento de detener el conflicto. La invasión empezó con bombardeos sobre Bagdad mediante misiles lanzados desde buques y submarinos, a lo que le seguirían ataques aéreos con cazas y bombarderos pesados. La respuesta de los iraquíes no se hizo esperar y las fuerzas desplegadas cerca de la frontera con Kuwait iniciaron un duelo artillero con elementos de la primera división acorazada de los Estados Unidos. A los pocos minutos, los iraquíes lanzaron 3 misiles contra Kuwait. Uno de sus proyectiles fue interceptado por un misil y explotó en el aire. Los otros 2 lograron impactar en la zona norte de Kuwait sin causar daños importantes. Los estadounidenses avanzaron rápidamente sin encontrar oposición destacable hasta la llegada al puente Nasiriyah, punto donde el ejército iraquí esperaba detener a las fuerzas invasoras. Las bajas para la coalición fueron mucho mayores. A pesar del tiempo perdido en Nasiriyah, la resistencia iraquí pronto fue doblegada a lo largo del ejército invasor. Prosiguió su travesía por el desierto. Pese a los continuos reveses militares, el gobierno de Irak insistía en mostrarse optimista y por eso trasladaba rápidamente a los periodistas a los sitios donde podían verse restos de tanques estadounidenses quemados. La caída de Bagdad. Para la defensa de la capital, el alto mando iraquí tomó la decisión de formar 2 anillos defensivos alrededor de la ciudad usando a la Guardia Republicana. La división mediana fue ubicada al sur para combatir contra las fuerzas estadounidenses, mientras que la división Hammurabi, desplegada en el norte para contener a los kurdos. Cada división contaba con 10.000 soldados y diversos armamentos de guerra. Tras la desarticulación de la mayor parte de las fuerzas iraquíes, el aeropuerto de Bagdad fue controlado por los invasores, después de unos breves combates. Más tarde, los estadounidenses realizaron incursiones de tanteo con columnas de blindados a través de las calles de Bagdad. Y luego se tomó la decisión de entrar en bloque y capturar la capital, que cayó casi sin resistencia el 1 de abril. Los combates no terminarían con la toma de Bagdad, y ello quedó demostrado cuando el 7 de abril una avioneta de caza fue derribada sobre los cielos de Tikrit.
resultando con la muerte de sus dos pilotos. El 1 de mayo de 2003, el presidente George Bush proclamó el fin de las principales operaciones militares de la invasión, desde la cubierta del portaaviones USS Lincoln, en un acto que sería recordado como la frase misión cumplida. El verdadero motivo de la invasión. Se mencionaron diversos motivos que luego, con el pasar del tiempo, no fueron comprobados. En el caso de la supuesta posesión de armas de destrucción masiva, no se encontraron alguna de estas, como también los supuestos lazos con grupos terroristas. Pero lo que sí es cierto es que hubo un interés geopolítico, teniendo en cuenta que Irak era el quinto país con mayores reservas petroleras en el mundo. Hussein y sus políticas petroleras eran consideradas antagónicas para uno de los mayores consumidores de crudo. Como preveían los estrategas norteamericanos, el mercado petrolero después de la invasión sería básicamente más predecible, estable y seguro, y los precios serían más bajos. A ninguno de los expertos se le escapa la importancia estratégica que tiene el petróleo para los Estados Unidos, uno de los mayores importadores de crudo del mundo, y el hecho de que Irak tuviera las segundas mayores reservas probadas del mundo, 112.000 millones de barriles. El petróleo iraquí, además de ser abundante, es de calidad media y su coste de extracción está entre los más bajos. Sobre este potencial petrolero iraquí se basa todo el análisis del mercado petrolero. Con las actuales tecnologías de exploración y prospección, Irak pudo llegar a convertirse en el segundo mayor productor y exportador del crudo del mundo, detrás de Arabia Saudita. Los Estados Unidos producían mucho petróleo, casi 6 millones de barriles diarios, pero la economía estadounidense necesita más de 3 veces esa cantidad para funcionar. El petróleo de Irak no libraría a los Estados Unidos de su dependencia del crudo saudí por completo, pero suponía una especie de seguro energético. En el caso de una crisis, los Estados Unidos buscaban diversificar sus fuentes de energía para asegurarse un flujo permanente y suficiente de crudo. Gracias.